Hola chicos, bienvenidos al curso de Física 120. En este podcast hablaremos de conductores, aislantes y materiales dieléctricos. Antes de comenzar la clase, recordemos los siguientes conceptos. La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada, el que viene dado por la integral de superficie de campo eléctrico proyectado sobre un elemento de superficie ds, es igual a la carga total Q encerrada por la superficie y dividida por la constante de permitividad en el vacío. El potencial eléctrico, definido como energía potencial U por unidad de carga Q, en el sistema internacional su unidad se denomina volt. Alternativamente, el potencial puede ser entendido a través del trabajo por unidad de carga, realizado para traer una carga desde el infinito y posicionarla a una distancia r de una fuente de campo eléctrico. Y la energía por una configuración de cargas es la energía acumulada en el campo eléctrico debido al trabajo realizado para posicionar las cargas de una cierta forma en el espacio. Un material se dice conductor eléctrico si ofrece poca resistencia al movimiento de cargas eléctricas. En general, los metales son muy buenos conductores porque poseen una estructura con muchos electrones en vínculos débiles, permitiendo así su desplazamiento. Por el contrario, un material se dice aislante eléctrico si ofrece una alta resistencia al movimiento de cargas eléctricas. Cuando un sólido conductor de carga Q se deja evolucionar suficiente tiempo, éste alcanza el equilibrio electrostático donde ya no hay movimiento de carga en su interior. En estas condiciones, el campo eléctrico al interior del conductor debe ser nulo, al igual que la carga neta en cada elemento al interior de su volumen. En consecuencia, la carga solo se puede distribuir en el borde o en la superficie que delimita dicho volumen. A su vez, el campo al exterior no puede tener componentes tangenciales, ya que de lo contrario las cargas distribuidas en el borde se desplazarán, perdiendo así el equilibrio. Esta última condición es análoga a exigir que tanto la superficie como el volumen del conductor sean equipotenciales. A modo de resumen, un conductor en equilibrio electrostático satisface las siguientes condiciones. Primero, el campo eléctrico interno es nulo. Segundo, la carga se distribuye en su borde. Tercero, el campo eléctrico externo es normal a la superficie. Y cuarto, su borde y cada elemento de volumen son equipotenciales. Algunos casos particulares son: para un conductor de carga Q con una cavidad interior, la carga se distribuye exclusivamente en la superficie externa. Para un conductor de carga Q hueco como el anterior, pero con una carga Q minúscula en la cavidad interna, la carga total de la superficie de la cavidad será igual a menos Q minúscula y en la superficie externa será Q mayúscula más Q minúscula. Para un conductor de carga nula y con una cavidad en su interior, al posicionar una carga al exterior Q, ésta inducirá una densidad de carga en la superficie del conductor cuya integral será nula, y en la cavidad interior el campo eléctrico será nulo. Los dipolos eléctricos se encuentran formados por dos cargas de signo opuesto e igual magnitud, muy cercanos entre sí. Como por ejemplo podemos citar a la molécula de agua, formada por dos átomos de hidrógeno unido a uno de oxígeno. Además, posee igual número de electrones y protones, por lo que su carga neta es nula. Sin embargo, presenta una distribución asimétrica de sus electrones, concentrando una mayor densidad de carga negativa alrededor del átomo de oxígeno, y con ello los átomos de hidrógeno quedan desprovistos parcialmente de sus electrones, quedando con una densidad de carga positiva. Debido a este efecto, la molécula de agua puede, en la práctica, ser considerada como un dipolo eléctrico. Consideremos un dipolo eléctrico, es decir, dos cargas de igual magnitud, pero con distinto signo, situadas a una distancia más a y otra menos a del eje de simetría. Definamos AD, el vector que une ambas cargas con dirección desde la carga negativa hacia la positiva. Luego, el potencial originado es donde, aplicando el teorema de coseno, podemos obtener a R1 y R2.
En una aproximación dipolar, ambas cargas son muy cercanas entre sí. Así, podemos utilizar una expansión de Taylor, lo cual nos permite obtener las siguientes relaciones entre R sobre R1 y de R sobre R2. Aquí podemos distinguir una nueva cantidad a la que llamaremos momento dipolar eléctrico P. De esta forma, el potencial eléctrico en P será la carga Q sobre 4pi epsilon 0 por R sobre R2 menos R sobre R1, lo cual se aproxima a 2 veces la carga por la distancia D por el coseno de teta dividido en 4pi epsilon 0 R, donde se obtiene la siguiente igualdad. Por otro lado, para calcular el campo eléctrico, empleamos la relación entre campo y potencial eléctrico. Con este fin, escribimos el potencial eléctrico en coordenadas polares, y así obtenemos el campo eléctrico de un dipolo eléctrico. Ahora veamos la fuerza eléctrica sobre un dipolo en presencia de un campo exterior. Si un dipolo es situado en un campo eléctrico uniforme E, cada carga experimenta una fuerza Q por E, de igual magnitud y dirección pero en sentido opuesto. Si las cargas no pueden separarse, como es el caso de interés, la fuerza neta sobre el par es nula, pero no así el torque neto respecto al centro del dipolo, cuya magnitud corresponde a... El efecto de este momento torque es alinear el dipolo con el campo eléctrico. Los dipolos aparecen en materiales en que los electrones no se pueden mover libremente, aislantes. Su efecto es que al imponer un campo eléctrico externo, estos dipolos se alinean o reorientan dando lugar a un campo eléctrico en dirección contraria que disminuye la intensidad del campo externo. Al establecer un campo eléctrico externo, se realiza un trabajo que permite cambiar la orientación del dipolo. Este trabajo debe ser igual a la energía potencial almacenada por el sistema. Si θ0 corresponde al ángulo inicial formado por P y E, el trabajo requerido para hacerlo girar hasta un ángulo θ es, donde la energía potencial es... Por tanto, la energía potencial del dipolo será menos P.E. Entonces, los materiales dieléctricos son quienes las moléculas que los forman se comportan como dipolos eléctricos, tal como lo hace la molécula de agua. Cuando un material dieléctrico es colocado en un campo eléctrico externo, los dipolos se orientan en la dirección de las líneas de campo eléctrico, originando un campo eléctrico inducido opuesto al externo. Para describir este fenómeno de polarización, basta con reemplazar la permitividad eléctrica del vacío por la del medio. Damos por finalizada la clase de hoy. Aquí tenemos un resumen de todo lo que vimos y unos consejos que les pueden ser de utilidad. Adiós.